Es para mí una bendición poder estar con ustedes nuevamente en estos estudios que gracias a Dios ha puesto en el corazón de los pastores que podamos estar aprendiendo acerca de la palabra del Señor, y yo vengo a ver esto como la historia de la palabra de Dios, justo en el momento adecuado, ¿verdad? Cuando estamos celebrando ya hace tanto tiempo atrás lo que es la Reforma. Y no sé si les ha gustado, a mí me pareció sorprendente lo que comentó Marcos, que algunos hermanos mencionen de que, ¿y por qué estamos viendo estos temas? O sea, somos cristianos y nosotros nos movemos en base somos cristocéntricos, nuestra vida gira alrededor de Cristo y es un tema que nos apasiona. Qué bonito saber la Septuaginta, qué pasó, de dónde era, o sea, qué es. Bonito saber lo de Reina Valera, bonito saber lo del canon, o sea, todo lo que hemos estado viendo. Y el día de hoy no nos quedamos atrás con el estudio, seguimos adelante, no es un sermón, es un estudio, y desde ya les anticipo que es pesado, ¿ok? Es información, ¿ok? Pero es muy interesante. Yo le digo al pastor, y entre todos nos hemos estado hablando, porque los temas son muy similares y nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera, o por lo menos para darnos ánimo, ¿verdad? Esto está bien difícil, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pero todos estamos de acuerdo en que hemos aprendido un montonazo. Yo he aprendido un chorro, como decimos. Así que vamos a comenzar poniendo este tema en las manos de Dios. Gracias, Señor, por este día tan bonito. Gracias por una nueva oportunidad, Señor, que me has dado de poder compartir con mis hermanos, con mi familia, Señor. Te agradezco porque tu palabra, Señor, tú la revelaste en primer lugar, y en segundo lugar porque la entendemos no solamente en nuestro idioma, Señor, sino que también en nuestro corazón, y la memorizamos, Señor, en nuestra mente. Muy agradecidos infinitamente. No tenemos cómo pagarte. Padre bendito, prepara el corazón de cada uno de mis hermanos y dame sabiduría, Señor, para poder explicar este tema. En el nombre de tu Hijo, amén. Mi hijo es como todos los niños, no sé cómo era usted, si usted creció en una familia cristiana, pero mi Biblia estaba siempre destrozada. Mi Biblia era como andar el original, ¿sí? Ya con todas las hilachas de fuera, todos los hilos de fuera, sin carátula y toda manchada. Perdón, era un niño, la manchaba. Mi niño, mi hijo, igual. ¿Cómo me gustaría que la Biblia de él estuviera toda gastada y manchada, pero por leerla? Pero no, muchas veces es el uso. Entonces me dijeron de escuela dominical que tenía que conseguirle una Biblia. Y cuando yo leo con él, a veces siento que leemos y como que las cosas pasan por aquí, y lo pongo a leer a él también, tal vez así, digo yo, le queda algo, y las cosas siguen pasando por acá y por arriba, y me dice, es el idioma, y lo entiendo, ok. Entonces fui a la biblioteca, a la librería, y me puse a buscar una Biblia, pero la diferencia es que esta vez lo iba a buscar en inglés. Y yo de Biblias en inglés no sé nada. En español no es muy difícil, sabemos cuáles son nuestras preferencias, pero en inglés no sabía nada. Así que me fui a internet, me fui a buscar cuáles eran las Biblias más populares en inglés y me puse a investigar. No, hermanos, terminé abrumado, ¿ok? Porque no sabía, y le preguntaba a los jóvenes y los jóvenes me empezaban a decir una versión, luego me decían otra, luego otra, y lo peor que con siglas, NBA, NBA, y lo único que se me quedaba a mí era NBA porque me gusta el básquet. Al final no sabía ni qué comprar, la verdad. Vamos a ver el día de hoy cuáles son las versiones más confiables de la Biblia. A veces nosotros, en español, elegimos a la Biblia por la letra, quizás, cómo se ve, o por si nos va con la ropa que andamos, ¿ok? Puede ser, más que todo las mujeres, entiendo yo, no sé. Y hay versiones de todo. Está la Biblia una versión de John MacArthur, que es un comentario. Me estaba diciendo hermana Sueli, la Biblia de John Mayer.
Y vemos a la par tenía un hermano la Biblia del arco iris, la Biblia del hermano diligente, la Biblia del hermano no tan diligente. Hay versiones y gustos por montón. Y si nosotros vamos a elegir una Biblia, ¿cuál tenemos que elegir? ¿Cuál es la versión de la Biblia más confiable? Ese es el tema. Al principio leímos el Salmo 23. Lo leímos en la Reina Valera 60 y en la Nueva Versión Internacional. Les pregunto, ¿cuál le gustó más? Yo creo que la gran mayoría me va a decir Reina Valera. Cuando el Señor nos habla en nuestro corazón, cuando el Señor nos recuerda algo de la palabra, ¿cómo la recordamos? ¿Cómo la memorizamos? Cuando estábamos chiquititos, o en la escuela dominical o en la casa. O simplemente cuando nos lo como cuando nos lo leían nuestros padres o nuestros abuelos. Todo Reina Valera. Pero hay otras versiones también. Pero vamos a partir con respecto a la base. La Biblia fue escrita en un periodo de 1400 años. Imagínense un libro que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis en un periodo de 1400 años, y encima de eso que toda la Biblia tenga una concordancia, que todo tenga un sentido común. Alrededor de 40 escritores distintos. Y nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Se recuerda usted que es inspirado por Dios? Significa que el Señor dirigió. Inspirado viene de soplo, que no dictó. En algunas maneras, en algunas veces el Señor decía, di esto. ¿Okay? Ahí sí decía. Pero cuando venía Pablo y escribía, o cuando venía Pedro y escribía, el Señor estaba guiando de tal manera que en cada una de las cartas, en cada uno de los libros, nosotros podemos ver el carácter también del ser humano que él escribió. No tiene errores. La Biblia es la palabra de Dios. El Señor no se equivocó en ningún momento. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante, no hay errores. Estamos hablando del original, a como el Señor dio a conocer la Biblia. Y en tercer lugar, su autoridad. No hay otro libro que se necesite aparte de la palabra de Dios. No hay otro libro que tenga la misma o más autoridad que la Biblia. Así que vamos a partir de ahí, ¿sí? Vamos a ver. Clic. Dios comunicó su palabra en 3 lenguajes, y eso ya lo hemos oído y creo que ya no lo hemos aprendido. ¿Cuáles son? Hebreo, griego y unas partes en arameo. La gran mayoría del Antiguo Testamento escrito en hebreo, un idioma, por lo que yo tengo entendido, bastante rico en figuras, como por ejemplo lo vimos en el Salmo 23. La parte donde dice el que habita en el abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas figuras, muy poético. Y eso creo que representa un challenge, un reto hacia aquellos que están traduciendo. Otras partes, creo que en Daniel hay unas partes escritas en arameo, y arameo parece ser que era el lenguaje diplomático de la época. Diplomático, así como en el día de hoy el lenguaje romántico de nuestra época, ¿cuál viene siendo? El francés, ¿verdad? Que algunos de ustedes conocen o nuestros hijos están aprendiendo. Y el Nuevo Testamento en su gran mayoría está escrito en griego, y un griego específico, un griego que ya la letra ya está muerta, un griego que ya no se habla más. En la empresa yo tengo un compañero que habla griego y yo le pregunté, oye, mira, ¿tú entiendes lo que dice acá? Y no pudo entender. No es un griego como el actual, es el griego koiné. Y con estos 3 lenguajes el Señor habló. Esos 3 lenguajes son los que están escritos acá. Y aquí en
no le gustara poderlo leer directamente. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos hacerlo? A lo mejor el que está sentado allá atrás y el que está sentado acá enfrente, que hemos escuchado las anécdotas, ¿verdad?, del griego, que tanto le encantaba aprender y que le gustan las preguntas de griego. Pero ya de ahí todos los demás no sabemos nada cómo traducirlo. Entonces, ¿cómo es que funcionó? ¿Cómo es que funcionaban las traducciones de la Biblia? Pues hasta que se inventó la imprenta, estamos hablando de los años 1500. Si la imprenta se inventó más o menos en los años 1500, ¿cómo es que se pasaba la Biblia de un lado a otro si no existía la imprenta? Y de ahí vienen, por ejemplo, el oficio de los famosos escribas, personas que era oficio de ellos copiar las escrituras de un lado a otro. Ellos eran los que copiaban. Estaba leyendo que en algunas veces se sentaban así como que yo me ponga aquí enfrente y empezaba a hablar de la palabra de Dios. Y ustedes empezaban a copiarla. ¿Se puede imaginar? Ustedes se pueden imaginar si empezamos a hablar aquí de Segunda de Crónicas y les empiezo a leer versículo por versículo, ¿todos ustedes van a tener exactamente lo mismo copiado? ¿O creen que van a haber diferencias? Imagínense ahora que ustedes le pasan el documento que ustedes hicieron a alguien más para que lo copien. ¿Quiénes tienen buena letra aquí? La mía me da pena, la verdad, y nunca la pude cambiar. Una línea, la L, que tendría que salir recto, me sale así. Me imagino que es como los árboles que dibuja el pastor también. No me salen recto. Entonces, ¿qué sucedía con todas estas situaciones en donde se copiaba de un lado a otro? Y la información podía salir de esta manera. Primera de Pedro 2:2, en la parte inferior derecha, en la Reina Valera, versión del 95, dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Primera de Pedro, estaba leyendo que Primera de Pedro es un libro a donde Pedro estaba dando ánimo a los hermanos, porque estaban siendo perseguidos. Al principio de Primera de Pedro dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué hicieron ellos cuando recibieron la carta? ¿Qué pasaba si la querían leer en todas estas comunidades? ¿Qué cree que hicieron? Venían hermanos, tomaban la carta y rápidamente la empezaban a copiar. Ahí tenemos el hermano A, B, C, D hasta el H. Todos empezaron a copiar. El hermano A era el que más avanzaba. Copió la carta y la hizo 4 veces. El hermano B la hizo una vez nada más. El hermano D, por ejemplo, vemos acá que hizo 2 copias. Ahora bien, la pregunta es, ¿será que estas 2 copias que están hechas por D, el hermano D, que escribió 2, iguales a las 4 que estaban acá? ¿Habrá alguna variación? Todo esto comprende una generación de copias. Más adelante, en el tiempo, cuando hubo necesidad de hacer nuevas copias, a lo mejor ya no estaba la carta original, entonces se tuvieron que copiar. En el caso acá, por ejemplo, de I, copió una carta y la tomó de la carta número 2 que había hecho el hermano A. Y así consecutivamente. Estaban copiando de uno lado a otro. Imagínense que este hermano L en este momento ya estaba un poco cansado, agotado cuando estaba haciendo su copia número 21. Y escribió lo siguiente: y desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salud. Ya no escribió para salvación. Estas partes que son diferentes de una carta a la otra se le llaman variantes. Es por eso que si usted compra una Biblia con una Biblia más moderna y en la parte de abajo dice en los versículos más antiguos no existe esta palabra, o lo dice de esta otra manera, o el versículo completo no está. A cada una de esas se le llaman variantes. Y lo que va a suceder con esta variante es que la copia de N y de O, que se han copiado de la 21 de L, sean exactamente igual. Todas van a decir para que crezcáis para salud, en lugar de para salvación. Entonces, si usted le gustaría tener una copia de esta carta, ¿cuál prefiriera? ¿Las más nuevas o las más antiguas? Tiene sentido las más antiguas, porque son en donde es más seguro que el mensaje se haya guardado como en el original. ¿Cuántas copias existirán? ¿Cuántas copias existirán aún hoy en día? Vamos a ver. Escape. Aquí vamos. ¿Cuántos manuscritos hay? Y papiros, que es interesante, la hoja del papiro más o menos se ve ahí, cortaban la corteza, la pegaban así, traslapado, como paletitas, traslapado, y sobre ellas escribían. Este material se arruina bien rápido, y aún así se han logrado encontrar algunos papiros. Habían hay como 127, si es que todavía no se han degradado. Unciales. Nos estaba enseñando Enrique, por ejemplo, el papiro, recuérdense que como eran grandes rollos, usaban estas dos como maderas, pedazos de madera, para enrollarlos. Y como que si se quería ir, imagínense si era de aquellos lados, ok, vamos a ir ahora a esta carta y después vamos al capítulo final, híjole, empezar a desarrollar, era muy difícil. Entonces a alguien se le ocurrió agarrar un papiro y empezarlo a coser de un lado y empezarle a dar vuelta. Esos son los unciales, a donde también los códex, a donde también la escritura toda era en mayúscula, todo escribían en mayúscula. Dentro de los unciales más famosos se encuentra el Códex Sinaítico, si no me equivoco en la pronunciación, el Alejandrino, el Vaticano, que como nos lo enseñaron es por los lugares a donde se encuentran, ¿okay? Así le pusieron, 320. Minúsculos, más adelante en la historia ya no solo escribían en mayúsculas, escribían también en minúsculas, y así lo pueden ubicar en el tiempo. Hay 2903, estamos hablando desde lo más viejo hasta lo más nuevo. Y finalmente, leccionarios que se ocupaban más o menos como para la hora del culto, a donde estaban lecturas a la par de otras cosas que tenían que ver con culto. Dentro de las traducciones antiguas, estamos hablando, bueno, aparte de esto, están las traducciones antiguas. Todo esto viene a ser de dónde es que se ha tomado la Biblia en el original. ¿Okay? Información hay suficiente. Solo retrocedo aquí un poco más. Hermano, con toda esta información, no hay ningún otro libro antiguo que tenga esta cantidad de copias. Que nosotros podamos decir hoy en día, híjole, entonces, si hay errores en la Biblia, ¿podemos confiar nosotros en la Biblia? Bueno, hace poco descubrieron, año 1800, descubrieron los rollos del Mar Muerto y se han encontrado con que coincide casi en su totalidad con la versión que ahora tenemos en día. Es decir, que las variaciones son minúsculas y no afectan ninguna doctrina de la Biblia. Ahora bien, hablemos de las versiones. Algo que he visto en todas las situaciones es que las diferencias van a ser prácticamente tres. Uno, el origen de la información. Dos, el tipo de traducción. Y tres, el lenguaje.
El origen de la información es, ok, ¿qué manuscritos ocuparon para copiar la Biblia? Para copiar esta traducción. Esa es la primera diferencia. 2, el tipo de traducción. Y lo vamos a ver en este momento. ¿Es una traducción palabra por palabra o es una traducción pensamiento por pensamiento? Y voy a explicar un poco de eso. Y el lenguaje, se recuerdan que yo andaba buscando una Biblia con un lenguaje que mi hijo pudiera entender. Entonces me di cuenta que la King James no era una solución. Yo la agarraba, la leía y quedaba peor que mi hijo. Mi hijo por lo menos sabe inglés y yo inglés no tan bueno y peor al antiguo, no. Andaba buscando un lenguaje un poco más sencillo. ¿Qué es una traducción? ¿Y qué es una revisión? ¿Y qué es una paráfrasis? Porque es importante que nosotros lo sepamos. Una traducción es la que parte del original, ¿ok? Eso es traducir. Se toman los originales y se traducen al idioma destino. En este caso, el español. Esa es una traducción. Y usted ha visto que la Biblia que usted tiene una revisión. ¿Qué revisión es la que usted tiene? La mía, al inicio, estoy seguro, que dice revisión de 1960. Reina Valera 1960. Esa es la revisión y es distinta. La revisión no parte de los originales, parte de lo que ya está escrito y eso es lo que se revisa. ¿Ok? No cambia la forma en que fue traducido. No está buscando cambiar la estructura, está buscando revisar con respecto y estudiarla con respecto a lo que ya está escrito. Y aquí es donde quiero que pongan un poco de atención, por favor. Y una paráfrasis es una interpretación del texto. Como por ejemplo, ¿se acuerda cuando en matemáticas le decían que el orden de los factores no altera el producto? Y si le digo a mi hijo eso, mira hijo, es que el orden de los factores no altera el producto. No me va a entender. ¿Cómo así, papá? Es que no importa con qué posición los pongas, el resultado va a ser el mismo. Ah, ok. Eso es una paráfrasis. Y tenemos que tener cuidado con aquellas versiones que vienen siendo eso. ¿Por qué? Porque van a agregar un montón de cosas que realmente no estaban escritas en el original. Ojo, que lo que estamos viendo en este momento yo no pretendo decir qué versión sí y qué versión no. Me voy a enfocar en las herramientas para poder descubrir cuáles son las versiones que tenemos, qué es lo mejor, qué es lo que usted necesita y que usted tome decisiones en base a eso. Porque hay tantas versiones que va necesario hacer un poco de tarea después de esto. Hablemos un poco del origen, ¿ok? Con respecto al Antiguo Testamento, creo que está fácil. ¿Por qué? Predomina el texto masorético. Allá Enrique nos explicó qué eran los masoretas. Y algo que puedo agregar es que eran bien celosos de la Biblia. Agarraban un texto, no está igual, lo quemaban. Entonces, como que no hay mucho, esta versión, esta varía un poco por esto, o varía un poco por aquello, porque no existe mucha información al respecto. Todo lo que no estaba o que podían ver una variante y que era dudoso, lo quemaban. El texto masorético es el que predomina, ¿ok? Es en hebreo. De ahí están unas traducciones que he puesto por acá, como lo son la Septuaginta, la Peshita, me parece sirio, que es una traducción también. Está lo que es el Pentateuco samaritano, que contiene unos libros, ¿verdad? Muy antiguos también. Lo último encontrado con respecto a los rollos de Qumran, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, ellos dicen que la utilizan para revisar la información del Antiguo Testamento. Y si usted se pone a averiguar de los orígenes en el Antiguo Testamento, va a encontrar en todos lados la Biblia hebraica Stuttgartensie, por el lugar a donde fue escrito. Pero básicamente es una recopilación de los textos hebreos que originaron, pues, de dónde sacaron el Antiguo Testamento, la traducción en español. Eso es del Antiguo Testamento.
Pero del Nuevo Testamento, mis hermanos, hay dos, llamémosles puntos de vista. Lo que se saca del texto crítico y lo que se saca del texto recibido. Texto recibido y texto crítico. Reina Valera, texto recibido. Nueva versión internacional, texto crítico. Y básicamente, todo lo bueno y todo lo malo que se digan de estas dos es por el origen. ¿Okay? Reunir a la gente que habla del texto recibido y habla del texto crítico es como hablar de fútbol y traerse a la gente del Real y la del Barça y que se pongan de acuerdo. Es exactamente igual el ejemplo. Se va a encontrar, o sea, ellos no se quieren entre sí, por lo general, ¿okay? Por lo que yo veo en las notas. Lo que puedan decir uno del texto recibido con respecto a otro del texto crítico. El texto recibido básicamente es los manuscritos que se utilizaron para las traducciones, como por ejemplo de la Biblia de Lutero en alemán, la King James y la Reina Valera. Esa recopilación de manuscritos que originaron la Reina Valera, por ejemplo, viene de lo que es el texto recibido. La copia más popular del texto recibido es la traducción en griego a la cual se le llamó básicamente el Nuevo Testamento de Erasmo, el cual lo vimos, escuchamos esa palabra hoy en la mañana, ¿sí? Entonces es lo más común. Entonces, prácticamente, mírenlo así, Reina Valera, el origen, el texto recibido, esa recopilación de esos manuscritos. Ahora bien, texto crítico. Y hemos escuchado muchas veces aquí enfrente incluso diciendo las versiones más modernas, muchas veces. Todas estas versiones más modernas están ocupando lo que se le llama el texto crítico. Es un texto compilado que compara la lectura de un gran número de manuscritos para determinar cuál es la lectura más cercana al original. Y se ponen a ver factores como, por ejemplo, la fecha, en dónde es que lo encontraron, la variante, cómo es que se originó esta variante, y si varía con respecto al texto, por ejemplo, recibido, ponen una notita a un lado. Y eso es lo que personal a mí me gusta. Y por eso a mí también me gustan los comentarios, porque en la parte inferior ponen una nota. Esto no se encuentra en los versículos, en los manuscritos más antiguos. Entonces, eso es con respecto al Nuevo Testamento. Otra parte que tiene que ver de una versión a otra, que es importante, es el lenguaje. Español antiguo contra el moderno. O, por ejemplo, también el estilo del español. Vamos a ocupar un nivel popular, un nivel alto, un nivel medio. Y veamos dos ejemplos acá. En el lado izquierdo, en mi izquierdo, tengo a la reina, quiero ver, vamos a leer el lado derecho. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14, Reina Valera, revisión del 95. Y al lado contrario tengo la palabra de Dios para todo, que dice, entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Observe la diferencia entre impidáis, impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Cuál está más fácil de entender? Para mí, la palabra de Dios para todo. ¿Okay? Entonces tiene que ver también con el lenguaje. Vamos a ver cómo escucha usted este. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la Biblia de las Américas. ¿Usted ya había escuchado de la Biblia de las Américas? Yo en lo personal muy poco.
y me he sorprendido para algo bueno. ¿Okay? Es una traducción que lo vamos a ver un poco más adelante, palabra por palabra. Y está la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión de ellos, pero con lenguaje un poco más moderno. Pero ustedes son, no dice sois, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los, no dice os, de que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pequeñas variantes, pequeños cambios que hacen un poco más fácil de entender la Biblia, especialmente para aquellos que nunca la han leído antes. ¿Okay? Entonces, el lenguaje es una parte importante. Y vemos con la otra parte bien grande, que es el tipo de traducción. Traducción formal o traducción dinámica. Esta tiene que ver con cuál es la estrategia que va a seguir. La traducción formal es una traducción palabra por palabra. ¿Okay? Palabra por palabra. Así como la está en el hebreo, en el griego, así lo quieren traducir. No hay una versión en español que sea traducción formal al 100%. No hay. Hasta la Reina Valera tuvo que traducir de una manera un poco más dinámica algunas partes. La traducción dinámica es aquella que cambia, trata de encontrar qué es lo que quería decir y así se lo traduce. Porque para ellos traducir no es trasladar, traducir literalmente. Porque si al final yo no voy a comprender lo que tú estabas diciendo, no estoy haciendo un buen trabajo como traductor. ¿Se entiende la diferencia entre traducción formal y traducción dinámica? Por si no lo entiende, yo trabajé en un call center, ¿ok? Y cierta vez llamó un cliente y el cliente parece que tenía un problema con un módem y lo quería cambiar. Entonces habló y anticipadamente pidió algo. Entonces le dijo el agente en inglés, pensando en español, oh, what you want, or what you're doing is killing your dog on time, right? What? Y escuchamos la llamada. Lo que está haciendo, le dijo en inglés, lo que usted está haciendo es matando a su perro a tiempo. Y hubo un silencio al otro lado. Yo solo me puedo imaginar la cara del que estaba escuchando la llamada, me lo imagino exactamente así. Lo que estaba haciendo el agente es traduciendo un dicho que nosotros tenemos en El Salvador, matando el chucho a tiempo, que es, usted lo que está haciendo es anticipándose, básicamente. Y él lo pensó en español y lo tradujo en inglés. A eso se le llama una traducción palabra por palabra. La desventaja es que no se comprende muy bien. Imagínese este ejemplo. Deuteronomio 14:1. Hijos, vosotros para el Señor, por Dios, vosotros no sajaréis y no raparéis calvo entre ojos nuestros por muerto. Se lo leo otra vez porque, ojo, pónganle atención. Hijos, vosotros para el Señor, por Dios, vosotros no sajaréis y no raparéis calvo entre ojos vuestros por muerto. No importa cuántas veces los leamos. Esta traducción, palabra por palabra, no puede ponerse porque no la vamos a entender. Entonces la Reina Valera, incluso siendo la Reina Valera una traducción palabra por palabra, lo puso así. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Estamos leyendo Deuteronomio, me parece. ¿Okay? Estamos leyendo partes de la ley. Entonces esto es lo que estaba diciendo. Es una traducción formal que en la Reina Valera, incluso siendo palabra por palabra, tiene que cambiar ciertas partes. Veamos acá, Juan 9:24. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Se comprende? Da gloria a Dios. Ok, estos hombres eran malos. ¿Por qué le están diciendo al ciego, da gloria a Dios? Y ahí necesitamos un poco de interpretación. Vamos y le preguntamos al pastor o vamos y buscamos una traducción. ¿Qué dice esta que es
la traducción en lenguaje actual. ¿La ha escuchado? Esta es dinámica, ¿ok? Este es pensamiento por pensamiento. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y dijeron: júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. En un lado dice, da gloria a Dios, y en este dice, júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Aquí es donde las versiones dinámicas, cuando la versión palabra por palabra no me está ayudando, porque es como un dicho, es un modo de decir las cosas, inmediatamente me paso a esta versión, ok, ya entendí. Sin necesidad incluso de leer un comentario. Con respecto a las versiones, entonces tenemos a la izquierda, palabra por palabra, a donde encontramos, la tenía que poner porque es las primeras traducciones de la Reina Valera y que ahora ya son expertos, la Biblia del oso y la Biblia del cántaro. ¿Qué Biblias son estas? Las primeras versiones de la Reina Valera. La del cántaro es la revisión de Valera, ¿verdad? Cipriano Valera. Ok, no me estoy confundiendo, no voy a mencionar a la Reina Valera acá. Luego viene la Reina Valera. Ok, la Reina Valera toma, como ya mencionamos, del textus recibido para el Nuevo Testamento y con respecto al Antiguo Testamento, casi todos tienen lo mismo. Se utilizó la Biblia, vamos a ver por acá. La Biblia hebrea, el texto masorético. ¿Okay? En el Antiguo Testamento siempre va a ser el mismo caso. Luego está la revisión, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera actualizada, que tiene un lenguaje un poco más moderno. Luego encontramos la Biblia de las Américas. Y aquí empezamos a caer con versiones que utilizan en el Nuevo Testamento el texto crítico. Estas, cuando ven en el texto crítico que no se encuentran en la mayoría de manuscritos más antiguos, empiezan a quitarlos. Lo que me gusta de la Biblia de las Américas es que le pone una gran marca y le dice en la parte inferior, esto no se encuentra. La Nueva Versión Internacional lo quita de una sola vez, pero le pone una nota también. Por ahí, en medio de pensamiento por pensamiento o una traducción palabra por palabra, he puesto a la Nueva Versión Internacional. Vi que trata de conservar el lenguaje todavía. Por allí anda Dios habla hoy, también texto crítico, lenguaje actual, y por lo último puse a la Nueva Traducción Viviente. Yo en lo personal, si vamos a hablar de predicación, no utilizaría, por ejemplo, si hay que sacar un texto, no utilizaría una Biblia de pensamiento por pensamiento, porque vamos a ir predicando palabra por palabra, vamos a ir analizando, desmenuzando, pero para entender mejor algo que se dice antes, un modismo o algo así que quiso haber dicho el autor, yo me fuera a una versión pensamiento por pensamiento, un cambio dinámico, porque me ayuda a entender más el versículo. Ejemplos fáciles de cuando una traducción dinámica es mejor. Cuando aquí María tomó una libra de perfume. ¿Cuánto es una libra? No sé cuánto es una libra. Es un medio litro de nardo puro. Aún así, después dice que era muy caro. Me ayuda. Arroja más claridad. En Amós 4:6 dice, os hice a estar a diente limpio. ¿Ya han estado a dientes limpios ustedes? ¿Se recuerdan el sábado bueno, yo no aguanté tanto tiempo, el que hicieron ayuno? ¿Sí? Estuvieron a diente limpio. Y acá lo dice en la Nueva Traducción Viviente, les hice que pasaran hambre, mucho más claro. A veces hay cierta ambigüedad. Por ejemplo, en la Reina Valera dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Que en verdad lo son. ¿Cómo así? ¿Que las viudas escondían a sus maridos para poder recibir ayuda? ¿Cuál era la idea acá? La Nueva Versión Internacional dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas.
que se entiende mejor lo que está tratando de decir. O la traducción en lenguaje actual. Ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda. O también cuando es un poco desorientador, ¿verdad? Acá cuando en 1 Samuel 24:3 la Reina Valera dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y la única foto que se me ocurrió es cuando uno tiene frío y tiene los pies afuera, ¿verdad? Y estás acostado en tu cama y los pies te quedaron afuera. Pues David entró y se cubrió sus pies. No, Saúl cubrió sus pies. No está diciendo eso. En la 95, ojo, es la misma Reina Valera, pero una revisión más moderna dice: donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Y oiga cómo lo pone la traducción en lenguaje actual. Llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas, aclarándole a mí me aclara un poco más la situación cómo era este redil, ¿ok? Cómo era esta cueva. Y ahí estaban también escondidos David y su gente, y hasta el final pone esto: Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. O cuando viola la forma, la naturalidad del idioma. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dice Mateo 5:2 de la Reina Valera. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional dice: y tomando la palabra, ¿ok? Comenzó a enseñarles diciendo. Para mí en El Salvador es cuando tú dices, estás abriendo la boca, es cuando uno está así, ¿verdad? Que no entiende nada. Y la Nueva Traducción Viviente dice: y les comenzó, y él comenzó a enseñarles. Ni siquiera le pareció necesario la parte de la boca. O por ejemplo, este otro, ¿verdad? Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Proverbios 25:22. Yo me imaginaba juicio sobre el fulano, pero no. Dice la Reina Valera contemporánea: así harás que se avergüence de su conducta y el Señor habrá de recompensarte. Y la traducción en lenguaje actual: así Dios te premiará y harás que tu enemigo arda de vergüenza. Más claro. Hermanos, hay palabras que no se encuentran en las Biblias que tienen el texto crítico. ¿Y por qué? Ya lo vimos atrás, cómo es que se hace el proceso de traducción. Una parte sencilla es: entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Pero la Nueva Versión Internacional dice: luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Supuestos problemas dicen que debilita la doctrina de la deidad de Cristo y otras doctrinas, como por ejemplo Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? No está el versículo. Y es más, en Marcos hay un gran montón de versículos que no están. ¿Y qué dice la Biblia de las Américas? Si crees de todo corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pie de página. Los manuscritos más antiguos no incluyen el versículo 37. Pero ¿realmente debilitan las doctrinas de Cristo estas versiones? Porque en la Reina Valera encontramos: él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6 en la Nueva Versión Internacional dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O por ejemplo la Biblia de las Américas, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Traigo muchos versículos, pero yo creo que el punto se tiene. ¿Okay? Las variantes, hermanos, son pequeñas y no afectan ninguna doctrina. Los manuscritos han sido autenticados. No existen 5 manuscritos y todos ellos difieren. Existen más de 1000. El proceso de traducción funciona. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos un día pudieron ver
la luz? ¿Cuántos pudieron reconocer que eran pecadores y que necesitaban un Salvador en español? No necesitaron que le hablaran en hebreo ni en latín. Hoy nos hablaron en latín y no entendí. Gracias a Dios pudimos entender en español. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Estudiar. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene que usted? Meterse de cabeza. Pero es que si estoy comparando de una versión a otra, jamás voy a avanzar. No es necesario avanzar tanto, es necesario comprender más. Y aparte de comprender y almacenar en nuestros corazones la palabra, obedecerla. Realmente damos gracias a Dios, porque Él sabía que su idioma no iba a permanecer, pero Él cuidó la palabra. Y hubo un montón de gente valiente. Imagínense cuando Satanás supo que este mensaje iba a ser traducido a algo que nosotros pudiéramos entender, algo que nosotros pudiéramos llevar a nuestra casa, ¿sí? Y memorizar y aprenderlo en nuestro corazón para transformarnos nuestra vida por completo. ¿Cómo el Señor cuidó eso? Y gracias a esa gente, como por ejemplo Reina y Valera, que por su valioso acto nosotros podemos tener la palabra del Señor. Ustedes tienen herramientas, tienen varias versiones que también les puede ayudar, no solamente entender a ustedes, sino que también a sus hijos, y espero que hayamos podido entender cuáles son las versiones más confiables de la Biblia, herramientas para poder elegir cuando ustedes se encuentren en una situación así. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos diste tu palabra, Señor, en un idioma que yo pueda entender, Señor. Qué rico sentir, Señor, cuando tú me hablas que dice Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar, Señor. La puedo entender. Puede decir Jehová, puede decir Señor. Yo entiendo, Señor, que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Padre Santo, te pido que nos ayudes a guardar esta palabra en nuestros corazones, que nos ayudes a compartirla con otros y poderla vivir. Muchas gracias por cada uno de estos hombres, Señor, que pusiste en su corazón, Señor, traducir la palabra y que ellos obedecieron. Seguimos orando. Bendito Dios, gracias por esta semana que hemos estado meditando en estos temas tan importantes, Señor, para poder valorar tu bendita palabra. Poder entender, Señor, todo el esfuerzo humano, espiritual. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Eliezer, por el tema que nuestro hermano Enrique tuvo como la Septuaginta, nuestro hermano Marcos, el Logos, Rema, nuestra hermana Carmencita esta mañana acerca de Casiodoro. Gracias porque hemos aprendido, Señor. Hemos aprendido, Señor, el valor que tiene tu palabra. Y no solo por eso, sino porque ahí hemos encontrado una guía. Ahí hemos encontrado paz, consuelo, exhortación. Y ahí hemos encontrado el milagro más grande, la vida eterna. Que siendo Dios te despojaste de todo, Señor Jesús, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted está acá en esta hora y no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día. No espere a mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser que ya no abra los ojos y Dios le haya permitido poder escuchar el mensaje de toda la semana, para que usted pueda ver todo lo que el Señor ha preservado, su bendita palabra, para que hoy usted y yo no tengamos excusas de que Dios se hizo hombre y fue a la cruz a morir por usted y por mí. Si no le ha entregado su vida al Señor, póngase de pie. Póngase de pie, ahí están mis hermanos diáconos que van a orar con usted y por usted, para que usted le pueda decir al Señor Jesús: Señor, entra en mi vida, tómame, yo quiero ser tu hijo. Si usted no le ha entregado su vida, póngase. No se vaya igual que como vino. Si usted está en casita y no le ha entregado su vida al Señor, ¿por qué no hace esta oración conmigo? Dese la oportunidad de poder tener a Dios como Padre, como Señor y Salvador.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Perdónanos, Señor. Gracias por enviar a Jesús a morir en nuestro lugar y porque resucitaste al tercer día. Si usted hizo esta oración conmigo, le invitamos a que nos siga sintonizando a través de YouTube, y si vive aquí en Vancouver, puede acompañarnos a nuestra iglesia. Amado Padre, gracias por esta semana de aprendizaje. Oramos, oh Dios, para poner lo que falta del año en tus manos. Queremos seguir aprendiendo, queremos tener sed de tu palabra, Señor. Queremos conocer más, Padre bendito. Ayúdanos, pone en la vida de cada uno ese deseo de aprender más todos los días de ti, Señor. Guárdanos, llévanos con bien, por favor, y que todo lo que se ha dicho en la semana podamos guardarlo y recordarlo y ponerlo por obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Hermano, no olvide el cambio de hora, ¿verdad? El próximo sábado. Así que, hermana Silvia, si no sería el cambio de hora, sería aumentar, ¿verdad? De las 12 a la 1. O al revés. Ok, sería una hora para atrás. Bueno, ya se me fue. Sería una hora para atrás. Entonces, de las 12 tendría que pasar a las 11. De las 12 a las 11. Así que pase muy buenas noches. Bendiciones a todos. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.